Hola, vamos a resolver hoy el problema que dice que se comprime aire, o sea que nuestra sustancia es aire, en un dispositivo de cilindro émbolo de 90 kilopascales y 22 grados Celsius hasta 900 kilopascales. Esto es que nuestra presión inicial son 90 kilopascales, nuestra temperatura inicial son 22 grados Celsius o 295 Kelvin y nuestra presión final es 900 kilopascales. Nos dice que se trata de un proceso reversible, es decir, que la entropía se mantiene constante. Porque es un proceso reversible adiabático. Entonces, hablaríamos de que la entropía se mantiene constante. Nos pregunta cuál será la temperatura final durante este proceso, suponiendo para el aire calores específicos constantes. Bien, ¿qué es lo que entonces estamos buscando? La temperatura final. Bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues como nos dice que la entropía es constante, nosotros podríamos usar la ecuación que vimos en clase que relaciona temperatura y presión para procesos que se llevan a cabo mientras la entropía permanece constante para calores específicos constantes. Esta es la ecuación. Entonces, de aquí podemos despejar la temperatura 2, ¿no? Nos quedaría temperatura 1 por la presión 2 sobre la presión 1 elevado a la K menos 1 sobre K. Bien, si se dan cuenta, aquí el problema es que necesitamos, para encontrar esta K, esa K se busca a una temperatura promedio. Y una temperatura promedio es temperatura 2 más temperatura 1 sobre 2. Y el problema es que justo no tenemos esta temperatura 2, de hecho es lo que estamos buscando, ¿no? Esa temperatura 2. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues vamos a suponer una temperatura 2. Esta temperatura 2 pues tiene que ser mayor, puesto que nosotros estamos presionando, estamos pasando de una presión de 90 hasta una presión de 900 kilopascales. Entonces, al aumentar la presión, pensaríamos que la temperatura aumenta. Vamos a suponer un primer valor. Vamos a suponer una temperatura 2. Esta temperatura 2 vamos a pensar, bueno, que a lo mejor sea de 505 Kelvin. Es totalmente arbitraria esta suposición, ¿sí? Una vez, si yo pienso que la temperatura 2 es 505 Kelvin, entonces mi temperatura promedio quedaría la suma de 505 Kelvin más 295 Kelvin, que es la temperatura al inicio, está, entre 2. Y mi temperatura promedio sería 400 Kelvin, ¿no? Y a 400 Kelvin yo iría a mi tabla A2, inciso B, y buscaría cuál es el valor de K para el aire a esas condiciones. Si yo voy a mi tabla A2, inciso B del libro de texto de termodinámica de Cengel, puedo ver que el valor de K es de 1.395. Y con esto hacer una primera suposición sustituyendo aquí los valores. Entonces, temperatura 2 quedaría como temperatura 1, que son 295 Kelvin, multiplicada por la presión 2, que son 900 kilopascales, sobre la presión 1, 90 kilopascales, elevado a la K menos 1, o sea 1.395 menos 1, sobre el valor de K, que es 1.395, siguiendo esta ecuación. Si yo resuelvo, entonces me daría una temperatura 2 de 566 Kelvin. Fíjense, esta temperatura 2, bueno, pues nos da diferente, ¿no?, a esta temperatura que yo propuse. Entonces, bueno, habría que hacer una segunda iteración a ver qué tanto nos acercamos al valor. Teniendo ahora esta temperatura 2 supuesta, vuelvo a hacer el mismo proceso, es decir, vuelvo a sacar mi temperatura promedio, mi nueva temperatura promedio, que sería la temperatura 2 que acabo de encontrar, más la temperatura 1 sobre 2. Ahora mi temperatura 2
mi temperatura promedio, perdón, sería 430.5 Kelvin. Ok, a esta temperatura promedio, de nuevo voy a mi tabla A2 y entonces busco para el aire a 430 Kelvin, a 430.5 Kelvin, qué valor de K corresponde. Y entonces interpolo porque no está el valor y veo que es 1.393. Con este nuevo valor vuelvo a sustituir en esta ecuación. Temperatura 2 es igual a temperatura 1, que son 295 Kelvin, multiplicada por la presión 2, que son 900 kilopascales, sobre la temperatura 1, que son 90 kilopascales, elevado todo a la K-1, o sea 1.393 menos 1 sobre 1.393. Bien, si yo hago esta operación, me queda temperatura 2, 565 Kelvin. Bien. Y entonces saco la temperatura promedio con esta nueva temperatura que vean, ya es bastante más parecida que la que habíamos encontrado antes, ¿no? Entonces, temperatura promedio me quedaría 565 Kelvin más la temperatura 1, que es 295 Kelvin, dividida entre 2. Mi nueva temperatura promedio sería 430 Kelvin. Y a 430 Kelvin voy y busco en mi tabla A2B cuál es el valor de K. Y me doy cuenta que el valor de K sigue siendo 1.393. Por lo tanto, pues ya no se mueven mis iteraciones, ¿no? Ya no se mueve mis suposiciones, por lo tanto, la temperatura final del sistema sería 565 Kelvin. Bien.